Las normas jurídicas cumplen una función por medio de la cual se busca ordenar y regular el comportamiento humano en sociedad. Su objetivo no es solo prohibir ciertas conductas, sino también permitir y promover otras. El saber cómo opera de forma legal en la práctica es algo que tenemos que tomar en cuenta. En el ejercicio del derecho hay trayectorias que se destacan y otras que dejan huellas. Hoy, nuestro speaker es una jueza de la Suprema Corte de Justicia, reconocida por su excelencia, disciplina y compromiso con la justicia en la República Dominicana. Con una formación internacional en Derecho Económico y Tributario y una sólida trayectoria académica, se ha convertido en una voz de referencia dentro y fuera de las aulas. Docente, autora y líder en su campo, representa una visión moderna, íntegra y profundamente humana en el derecho. Su presencia no solo aporta conocimiento, eleva la conversación. Con nosotros, con una trayectoria que inspira y una voz que deja huella, la licenciada Jorlin Vázquez, y el tema novedades jurídicas tributarias. La recibimos con un fuerte aplauso. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación al instituto. Yo soy parte del instituto, aunque ahora estoy, ¿verdad?, en los caminos del derecho nuevamente, pero yo soy contadora y parte de ustedes, y agradecida de que me reciban esta mañana aquí en Santiago, ¿verdad?, la ciudad corazón. Es un honor, es un honor. Vamos a estar hablando en un espacio de 30 minutos respecto a qué se está hablando en materia tributaria en los países de América, cuáles son las novedades, ¿sí?, cuáles son las tendencias y cuáles temas ya nos resultan atractivos en materia tributaria en América. Vamos a empezar hablando de los temas que se hablan en materia de facilitación y resolución de conflictos. Lo primero que hablamos, o el tema tendencia y que se han adoptado las administraciones, es el tema de las alternativas para baja litigiosidad. Por lo general se adopta la figura de la conciliación. Hicimos un esfuerzo en determinado momento de incorporar estas figuras en la norma 0714. Ojalá y pueda, ¿verdad?, materializarse. La figura de la conciliación es una figura ex post a la determinación, es decir, se determina la obligación y dentro de los plazos recursivos se le da la oportunidad al contribuyente, si acoge la etapa, ¿verdad?, o se acoge la fase, de discutir muy puntualmente y para pago los puntos controvertidos que tuvieron en la fiscalización o en la determinación. Es una figura que los países que la han adoptado, especialmente en Latinoamérica, pues ha tenido un resultado de un 50 o 60% de recuperación de la base impositiva. Cuando nosotros la estudiábamos en el 2024-2025, pues, cuando nosotros estudiábamos era cuando estábamos, ¿verdad?, en impuesto interno, hicimos un análisis pequeño donde si teníamos, por lo general eran los números que se manejaban en ese entonces, de fiscalizaciones, ¿verdad?, en base. Las fiscalizaciones en bases internas eran 14.200 millones y externas, la teoría externa 10.000 y pico. Un recargo de interés se sube, pero esta era la base. Y se estimaba que por lo menos, si implementamos esta etapa de conciliación en la norma, por lo menos el 50% de esa base se recuperaba sin litigio, ¿sí? Es una figura que ha sido exitosa y los países, especialmente en Latinoamérica, están hablando de ella. ¿Qué otra figura que en su momento también estudiamos y que se está discutiendo en Latinoamérica? La figura de la vista de realidad económica. La vista de realidad económica es una potestad de las administraciones que se abre o que suelen abrir para discutir cuál es el estatus económico del contribuyente. No tiene que ver con discusión de ajustes fiscales, ni determinación ni fiscalización. Sencillamente, se fiscalizó, se determinaron varios impuestos al mismo tiempo,
por lo general, la deuda tributaria sobrepasa la capacidad de pago del contribuyente y en esa vista únicamente se debate si usted puede o no puede pagar esas fiscalizaciones. Se dan por correctas siempre las fiscalizaciones cuando usted va a una vista de realidad económica, y ya las administraciones pues aplican determinados incentivos para mitigar los recargos, los intereses. Algunos dan facilidades en la base también para lograr un pago único de cara a la capacidad de pago del contribuyente, y ahí se cierra el proceso. La otra figura de la que se está hablando, y esto, aunque parece nuevo ahora, ya viene desde el modelo del CIAT y también está en el modelo de Naciones Unidas, es el acuerdo conclusivo. La figura del acuerdo conclusivo, pues lo que quiero decir es que estamos en una fiscalización, tenemos un concepto jurídico indeterminado o algo que no ha sido regulado, y a falta de base jurídica, pues no se sabe a dónde va la razón, si tú o yo. Y suele terminar la fiscalización con un acuerdo conclusivo que es un entendimiento de parte y parte, ¿sí? Ni tú ni yo, mitad, yo 70-30, lo que las administraciones y las leyes regulan. Pero esto por lo general se da cuando hay un vacío legal, especialmente un concepto jurídico indeterminado. Aquí se dio algo parecido antes de poder tener la norma de MERMA, no sé si se acuerdan, que era con las resoluciones sectoriales que permitían a determinados contribuyentes X porcentaje, ¿sí? O habían individuales también X porcentaje de MERMA para productos perecederos. Es algo parecido en lo que busca el acuerdo conclusivo. Bueno, ¿qué están hablando también las administraciones y de qué se está hablando en materia de facilitación? Están hablando de delegación. Parece insostenible ante un mundo jurídico técnico que los contribuyentes se enfrenten a la responsabilidad única de todo lo que se mueve en el gobierno electrónico de la oficina virtual. Y tal y como ustedes ven en la TCS, pues ya aquí se está hablando y todas las administraciones hablan de establecer una OFB 3.0, 4.0, todos los ceros que sea necesario para que los contadores o los representantes tengan sus usuarios propios y ellos, pueda haber delegación parcial o total de la presentación de la declaración o de cualquier función que se haga en la oficina virtual. Esto naturalmente individualiza la responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Y pues ha sido un éxito. Se está hablando de eso, República Dominicana no es la excepción, la DGI actualmente habla de esto también en sus mejoras tecnológicas. ¿De qué se está hablando? Y es una tendencia en la mayoría de reformas del Código Tributario de las compensaciones automáticas. Claro, tiene una razón. Cuando yo hablo de compensación automática, no solamente de pérdidas, sino que permito que usted compense automáticamente sus saldos y que usted lo lleve de un impuesto a otro, y yo no tengo que pasar por un procedimiento de reembolso ni un procedimiento de fiscalización, se hace porque en esa misma reforma a las administraciones se le pone a cargo un interés pagado. Quiere decir, mientras más duras para devolver, más te cuesta. Entonces las administraciones están siendo tendentes a aplicar o a las legislaciones, ¿verdad?, a jalar la figura de la compensación automática bajo un análisis de riesgo. Cuesta menos dejar que el contribuyente compense que lo que me toca a mí pagar, ¿sí? Y esa figura se ha estudiado y ya en muchos códigos se ha adoptado. Se está hablando también mucho de la limpieza de los RNC por bajas definitivas. Las bajas definitivas de RNC por deudas firmes son castigos que se le da al contribuyente que trascienden a su vida civil. Esto es cuando logramos un sistema tributario que pueda dominar todas las ayudas sociales. Es decir, que para tú tener tu social, tú tener tu ayuda, cualquier ayuda que te dé el gobierno o cualquier, aliciente, ¿verdad?, tú tienes que ser contribuyente primero. Aquí en República Dominicana tratamos de organizarnos ahora, pero esto es la regla. Tienes que ser contribuyente y a partir de ahí, pues, se habilitan las ayudas. Entonces, lo que se hace es que cuando la deuda es firme, es decir, ha pasado toda controversia administrativa y judicial, y el contribuyente se resiste a honrarla, a pagar, pues se le castiga con la baja definitiva de su RNC y por tanto con la veda de sus ayudas sociales. Es una figura que se está estudiando para desincentivar el aumento de las carteras morosas
deuda firme. Nota que estoy hablando de deuda firme, deuda que no tiene ya ningún tipo de discusión, o sea que se perdieron en todas las instancias. Y se está hablando de cumplimiento colaborativo. Esto, hay administraciones que ya tienen, que se fueron adelante. La República Dominicana es una administración modelo. Cumplimiento colaborativo es un espacio donde se selecciona determinado contribuyente para un tratamiento preferencial, ¿sí? Siempre que se cumplan determinadas reglas. Hay administraciones que han llevado las reglas a la ley y mientras tú estés cumpliendo con tus obligaciones, pues te liberan de fiscalización, otros te liberan de sanción. Pero en inicio, cumplimiento colaborativo es una mesa de diálogo, un espacio preferencial de acuerdos mutuos, ¿sí? De acuerdos mutuos. Por lo general, siempre se oscila un gran contribuyente. República Dominicana, sin existir la figura todavía de cumplimiento colaborativo, ya tenía claro cómo quería administrar sus grandes contribuyentes y sus contribuyentes de bajo riesgo, ¿sí? Por eso ustedes ven que los grandes contribuyentes nacionales se manejan en un espacio solo para ellos, en la sede central, y luego ustedes ven la división en las administraciones con los grandes locales también. ¿De qué se está hablando? En el tema de la baja administrativa de los RDC por deuda firme, las administraciones han decidido también transparentar sus deudas, y eso es una tendencia. Es una tendencia americana, es una tendencia también en Europa. Esas deudas que ya no tienen deber de reserva porque son públicas por efecto de que operó una decisión judicial que es pública, entonces suelen publicarse en los buró. Pero las administraciones suelen tener sus propios buró. Naturalmente, esto tiene una incidencia porque al introducir la deuda al scoring tributario, la deuda tributaria repercute sobre toda la actividad económica y pues incentiva a que se pague. Es que al bajarte el score, tienen menos posibilidad de acceder al crédito bancario y huyendo pues priorizas el pago de la deuda fiscal. El tema de los buros de crédito es una realidad, buros de créditos tributarios. En República Dominicana eso se está estudiando, porque la ley de información crediticia no fue hecha, cuando ustedes la leen, y no fue hecha para instituciones estatales. Parece ser que para constituir un buró tiene que ser una sociedad, y empiezan siempre con requisitos para sociedades. Y lo único está en la central de crédito de la superintendencia de bancos. Entonces, entre tanto, las administraciones, mientras modifican eso, que no es el caso, ¿verdad?, diferente en República Dominicana, habrá que modificar, publican sus deudas firmes, porque ya estas sentencias que hacen esas deudas firmes están también publicadas en los portales judiciales, ¿sí? O sea, todas las sentencias de la Suprema Corte de Justicia son públicas. No hay deber de reserva cuando una deuda es firme, ya eso no tiene reserva. Si esa deuda se tratara, en un momento cuando esto se analizó, habían 579 contribuyentes que tenían sentencias definitivas y era más fácil, ¿verdad?, aplicar un tratamiento a esa cartera que ejecutar 579 contribuyentes, a pesar de que ya podían ser ejecutados. Entonces, si eso se tratara, fíjense, es una cartera de 45.000 millones, una cartera que de por sí sola ya es media reforma tributaria. Si se tratara al menos un número mínimo, una recuperación de un 20% de esa base, que no es poco significativa. En materia de fiscalización, ¿de qué estamos hablando? En América, en Europa, en África, ¿verdad? En materia de fiscalización tributaria. Bueno, se está hablando de acuerdos sectoriales de TET, no de normas generales de TET. Y le digo esto porque hasta el 2015 la tendencia de nosotros era modificar las TET, ¿verdad?, ajustarlas y pues tenerlas ahí. Sin embargo, las administraciones empiezan a dar un giro y dicen, ¿saben qué? Mira, las TET no las vamos a poner por normas. Vamos a introducir en nuestras legislaciones la potestad de hacer acuerdos sectoriales. Es como un APA, pero no solamente para el turismo, sino para todos los sectores, ¿verdad? Y en esos sectores firmamos en un acuerdo con todos los contribuyentes de ese sector respecto a cómo tributarán y a qué tasa tributarán. Los acuerdos sectoriales tienen la ventaja de que no son alternativos como es la TET ahora, ¿verdad?
no son alternativos, sino que se acuerda, se transa con ese sector que eso tributarán por X tiempo y con ese método. Y eso aplica para todos. Y al tener el consenso de todos, ha sido una figura exitosa y se viene abriendo los códigos para otros sectores que no son turismo. De hecho, ya en República Dominicana, de una u otra forma, se había tratado de hacer acuerdos sectoriales con sectores que no eran turismo, que no eran agua, ¿verdad? Y pues hay pequeños precedentes, ¿De qué se está hablando también? Se está hablando de los programas de rectificación voluntaria. El contribuyente siempre puede rectificar sus declaraciones, naturalmente, si las rectifica fuera de la fecha de la exigibilidad, pues usted tiene a su cargo unas penalidades, ¿verdad? Unos recargos y unos intereses. Lo que trata este programa es de que el contribuyente, una vez se le notifica la inconsistencia, tiene un plazo libre de penalidad para voluntariamente rectificar. ¿Sí? Rectificar. Esto es para descargar trabajo. Naturalmente, para que esto funcione, tiene que ser temporal, el plazo tiene que ser cerrado y el límite tiene que ser topeado para que no hayan abusos entonces de rectificación tendentes a producir saldos a favor, ¿verdad? De eso se está hablando mucho, de rectificativas sin penalidad topeadas. Se sigue hablando, aunque ya tenemos años hablando del monotributo, y otros países hablan del tributo simple. El monotributo es un impuesto simple, integrado, sustitutivo, que suele sustituir varios impuestos al mismo tiempo, por lo general renta, ITEX y todas las aplicaciones de renta, ¿verdad? Las retenciones, anticipos y todas las ITEX, por una tarifa. Y se integra también a los sistemas sociales, es decir, al seguro básico, a las ayudas sociales y al inicio de la primera bancarización. Por eso, los primeros fondos de garantías bancarios que existieron en Latinoamérica, muy lejos de ser fondos de garantías financieros, eran fondos de garantías tributarios, porque lo que buscaba era crear un ambiente de confianza en la banca para que la banca le preste a los monotributistas, ¿verdad?, siendo el Estado el garante de una parte de ese crédito ante el sector financiero. Ya esa figura avanzada en República Dominicana hay un proyecto de ley de garantías financieras, donde esto se expande a varios sectores, más allá del monotributo y más allá de aquellos fondos que tienen garantía estatal. Se sigue hablando, cuando el monotributo hace eso, que se integra con las ayudas, con la banca y con el seguro, se llama monotributo. Es uno por todo, ¿verdad? Pero cuando no se integra, hace como una función simple de un RCT, ¿verdad? Como que sustituye y cambia la técnica por algo simple, una tarifa que se llama tributo simple en América, ¿sí? Los países hablan de los dos, lo que más les funcione, En un momento, hace 2 años, fíjense cómo varía la cosa, nosotros aquí hablamos del monotributo, ¿sí? Pero de repente, hoy, al 2026, ya parece una idea no factible, porque necesita tener viable todos sus elementos, y hay elementos que no son viables. Entonces el monotributo tiene que ser autosatisfactivo, quiere decir, él no puede generar un gasto estatal, sino que en solidaridad el que paga la tarifa más alta cubre lo que no paga el más bajo, y él siempre está neteado, como dicen ustedes. Si él genera un gasto tributario para el Estado, un gasto, entonces él no es factible. Y esa falta de factibilidad puede darse, o porque no se está cubriendo la parte del seguro, o porque el fondo de garantía tiene déficit, o porque las ayudas sociales se dispararon o se reformularon. Al día de hoy, por diferentes factores, parece ser que el monotributo tiene que seguir en estudio. Y hay países que le han pasado esto, entonces empiezan a hablar, pues vamos a hablar de tributo simple. Un régimen simple, abajo del RCT, muy simple, ambulante, personas físicas, personas muy pequeñas, luego un RCT, luego un ordinario, y luego vamos a regímenes más complicados, como los tributación preferencial. ¿Y de qué también están hablando? De las reglas claras en las actividades mixtas. Nosotros no fuimos la excepción en esta discusión. Yo no sé si ustedes recuerdan, que ya yo puedo hablar, porque ya yo no estoy en impuesto interno. Ya estoy libre, estoy respirando.
una discusión que se da en los grupos respecto a qué pasa con el leasing, por ejemplo, actividades mixtas, actividades que están siendo desarrolladas por contribuyentes exentos o contribuyentes que no tienen esa obligación y contribuyentes que sí la tienen. Entonces, por ejemplo, miren la idea de lo que pasaba con el leasing. El leasing tiene varias modalidades: financiero, operativo, ¿verdad? Y leasing no sé, de depósito de contenido. En esas modalidades el leasing es muy amplio. Hay leasing de inmuebles, hay leasing de vehículos, hay leasing de muebles corpóreos, varios, hasta para comprar una estufa. Sí, hay leasing. Es un arrendamiento, pero cuando vamos al banco es un arrendamiento financiero. Pero la idea de los servicios financieros es que todos están exentos. Entonces, ¿cómo puede haber un servicio financiero grabado? Pero va para allá el problema. Si el servicio financiero está exento, la regla es que todo ITEVI que adelanta se lleva al... ¿Me entienden? Pero entonces, ¿cómo un banco puede adelantar ITEVIs? ¿Contra qué lo compensa? Si está destinado siempre a dar saldo a favor, porque está exento. Entonces, fíjense cómo la figura, pero eso es si es el banco. Ahora, si es la empresa, está grabado. Sí, fíjense cómo el diamante empieza a dar diferentes resultados, pero esto no pasa solamente con el leasing. En un momento estábamos hablando de la ventaja en puertos, de la terribilización de la renta presunta. Entonces hay muchas cosas que para un lado resultaban de una manera y para otro otra, y se estaba hablando de que había que tener reglas claras anti-abuso de las figuras mixtas. La lógica no es prohibir la figura a un sector, pero tiene que establecer un tratamiento diferenciado entonces para uno y para otro, aunque estemos con la misma figura. Bueno, facturación electrónica no deja de ser un tema en el que se está hablando. Lo que pasa es que ya después de tantos años ya no hablaríamos de qué es facturación electrónica. Creo que yo duré 6 años, 5 años capacitando de qué era facturación electrónica, y ahora se hablan de los problemas de facturación electrónica. No sean así porque ustedes son terribles. Naturalmente, una discusión que se mantiene en Europa respecto a si continúa siendo factible los comprobantes fiscales versus facturación electrónica. Al final, ambos controles fiscales quieren controlar el ingreso, ¿verdad? En facturación electrónica hay una figura que no es tan nueva, pero se habla de la implementación del boleto electrónico, que es la eliminación del consumidor final para generar un boleto que transparenta la cédula de todo consumidor final, lo que me permite entonces conocer cuál es el volumen de ingreso de ese contribuyente, aunque no lo use para fines fiscales esa factura, ¿sí? Y eso es un cruce, eso se habla. Eso se habla. Ustedes van al informe del CIA y ustedes van a ver ya más de creo que 12 países con boleto electrónico. Sí. Se habla también de cómo vamos efectivamente a minar los datos. Podemos minar de dos maneras: o con un catálogo de productos. El tema del catálogo es que tú tienes que darle una nomenclatura a todos los productos nacionales e internacionales sin chocar con los tratados arancelarios, ¿verdad? Pero aunque produce una minería más efectiva el catálogo, o sea, cuando tú en la factura electrónica no tiene sentido que tú pongas vendí 5 libras de papa manual si esa factura es electrónica. O sea, debería estar automatizado el producto que tú estás vendiendo, ¿verdad? Y eso se le llama catálogo de producto, que es muy parecido al catálogo de actividades, ¿verdad? Se selecciona el producto. El problema del catálogo empezó cuando hay productos únicos. Sí, porque ese producto único, al crear un código nacional, a veces choca con los códigos internacionales. Y la gente empezó a poner esos productos en otros. Y ahí empieza a ensuciarse la data de la facturación electrónica. Y eso es un problema del que se está hablando.
El otro problema es el detector de anomalía, o sea, o vamos por el catálogo o vamos por el detector. Pero el detector tiene que tener suficiente inteligencia artificial para saber que si yo quiero de pollo, es pollo, aunque tú me pongas pollo rosado, pollo amarillo, pollo... Sí, el detector tiene que entender la diversificación del producto. Y se está hablando de eso. ¿De qué se está hablando también en facturación electrónica? De delimitar las alertas por el scoring. O sea, el scoring yo creo que es un tema que no va a pasar de moda nunca. Es que facturación electrónica genera tantas alertas de anomalía que satura la capacidad de trabajo de cualquier administración. Entonces lo que está ahí viendo es qué alertas yo debo atencionar, cuáles no, y cuáles van primero y cuáles van después, corriéndome el riesgo de saber cuáles van a prescribir y cuáles yo no quiero que prescriban. Sí. O sea, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué se está hablando de facturación electrónica? La terminación de la masificación. Masificar factura electrónica. En este momento, los que trabajamos la ley, sabíamos que llegado el tercer año iba a empezar un problema, porque eso no pasó en República Dominicana, eso pasó en todos los países, está pasando en todos los países, porque el campo más difícil de administrar en facturación electrónica es el mediano y pequeño contribuyente. El grande contribuyente por default se iba a montar, ya tenía sistema propio, le era muy fácil comprar un sistema, entonces ¿cómo masificamos? Porque tenemos que lograr la implementación total, ¿verdad? ¿Cómo masificamos? Las administraciones empiezan a debatir si masifican por enlace o por beneficio. ¿Qué quiere decir? O sea, la idea de ellos sería multar 400.000 contribuyentes. No produce resultado. Primero, no tengo capacidad para multarlo, no tengo capacidad porque hay que pasar un procedimiento sancionador. En República Dominicana hay que respetar el debido proceso. Pero masificación por enlace lo que quiere decir es que queda a cargo del contribuyente superior jalar al inferior. Sí, o sea, el gran contribuyente tiene que exigirle al mediano que le vende o al pequeño factura con electrónica, y eso se llama masificación por enlace. Él lo ala, entonces yo pongo reglas a él. Y la otra masificación es por beneficio. La masificación por beneficio no es incentivo fiscal. No, los incentivos están desarrollados en la ley, ¿verdad? Para mitigar el costo de lo que cuesta. La masificación por beneficio quiere decir que el proveedor de facturación electrónica, yo le habilito determinados privilegios para que venda su software, sí, y él me asegura a mí determinada cantidad de contribuyentes montados en determinado tiempo. Las administraciones discuten en esto. Ambas tienen costos para las administraciones, no es por el enlace se queda así, no. El otro tema de la facturación electrónica importante en fiscalización de que se habla es cómo enlazamos ahora los cruces de ITEVIS y selectivo y otros impuestos, porque los sistemas de trazabilidad deben ser integrales. O sea, tráfico, por ejemplo, en República Dominicana, que es un control para el selectivo, ¿verdad?, debe integrarse a facturación electrónica, y por medio de facturación electrónica yo controlar ITEVIS, ICS y renta, ¿sí? Entonces, eso son cruces ahora que hay que desarrollar, y las administraciones discuten cómo lo van a desarrollar. Fíjense que ahora yo le hablé de dos sistemas en República Dominicana que hay que unir: tráfico, facturación electrónica, con catálogo, sin catálogo, detecto, no detecto. Tengo que netear las bebidas para que el momento desde aduana se coloquen en una casilla, usted le jale a la factura. De eso se está hablando, y eso no es un problema solo de República Dominicana, es un problema de la región. ¿De qué se está hablando? De la fiscalización electrónica. O sea, ya no luce hablar de fiscalizaciones físicas. Sí, las fiscalizaciones tienen que mutar al gobierno electrónico, tienen que ser totalmente electrónicas, desde la notificación de la inconsistencia o de la situación para que usted pase a buscar, y eso no tiene sentido que usted pase a buscar. Usted recibe la inconsistencia motivada, y por medio del gobierno de la oficina virtual usted se defiende en la misma oficina virtual. Sí. Entonces todos los servicios pasan a la oficina virtual también, y ahí usted tiene un agente virtual asignado y todo eso. Y el gran reto es la contingencia automática. ¿Qué es lo que quiere decir? Todas las administraciones tienen que, todas las leyes de facturación electrónica, tener un sistema de contingencia. Si por alguna razón el contribuyente entró en contingencia, recuerdan el reglamento, ¿verdad? ¿Qué te llama una contingencia? Conectividad
brecha digital, casos fortuitos, y a la administración, casos fortuitos. La administración puede entrar en contingencia también. Entonces, la lógica de esto es, los comprobantes ordinarios no se descontinúan, sino que se mantienen en reserva por si hay un evento de contingencia en el comprobante electrónico. Pero tiene que mantener en una misma oficina virtual una realidad paralela, es decir, notificada la contingencia, se bloquea el ambiente electrónico y se habilita el ambiente ordinario. Sí, el reto de esto es que los cruces de fiscalización entiendan cuando hubo un cambio de comprobante. ¿Me entienden? Se trabaja. Eso se ve sencillo, pero no lo es. No lo es. Mantener dos ambientes al mismo tiempo no es. No. Bueno, hablamos del monotributo. Esto también es una realidad. Se está hablando de la tributación consolidada, pero esto no es tributación sombra todavía de facturación electrónica. Tributación consolidada lo que quiere decir, todos los países que apostaron por el agente único de retención se dieron cuenta que no funciona íntegramente, porque la gente no los declara y el sistema de seguridad social, que es prácticamente homólogo, o sea, es un sistema muy parecido, al menos en Latinoamérica, lo que coge es la renta de este salario y la renta de otra, no tiene la capacidad de unificarlos. Entonces, la tendencia de las administraciones es derogar ese agente único de retención y ella consolidar los salarios ella misma y presentar el ingreso a la persona física. Esa es la tendencia. Si eso se hace, y eso estuvo una vez hablándose en el proyecto de reforma de modernización fiscal, no sé si se acuerdan, si eso se hiciese, el resultado de ganancia es 1.220 millones de pesos. En el momento se estudió así, que es lo que se deja de percibir por la falta de funcionamiento del agente único de retención. Se habla necesariamente del auge que ha cogido la medicina, el gran ganador de la pandemia, ¿verdad? En sentido general, las administraciones están observando el comportamiento de trabar agentes de retención, pero no a los médicos, porque ya eso no funciona. Eso no superaron. Sino que la gente se traba ante la norma de salud que supera al médico. Entonces, se le traba a la clínica por uso de quirófano. Como el médico no puede operar, por ejemplo, si es cirujano plástico, en un quirófano que no sea autorizado, y los quirófanos autorizados en la ley de salud por lo general están en los centros médicos, entonces ahí se traba el agente. Puede ser tarifario o puede ser porcentual, pero ahí se traba el agente. Se está hablando de esto también con las ligas de pelota y con los espectáculos públicos. Ustedes ven, por ejemplo, todo el auge que ha cogido los agentes de retención en los espectáculos públicos europeos, sí, y cómo estos agentes han seguido a los artistas, aunque los artistas cambien de ubicación. Eso tiene una discusión fuerte, incluyendo el tema del derecho a la intimidad, porque los agentes a veces se colocan hasta en dispositivos, o sea, no son agentes necesariamente. La figura del agente de percepción y agente de retención ha mutado mucho. Sí, ya no es que necesito un agente o un contribuyente, sino que pueden inclusive ser hasta dispositivos tecnológicos los agentes. Sí, se traban ahí. Y esa parte de espectáculo público, ustedes lo vieron con el tema de Messi, lo vieron con el tema de Shakira, ha tenido y sigue teniendo una discusión importante en materia tributaria, pero todas las administraciones lo han trabado con agentes. ¿De qué se está hablando? Eso se habló en la ley de modernización, de cómo van a tributar los minoristas, porque a los colmados y esos contribuyentes no se le puede hablar de declaraciones juradas, pero todavía hablar del RCT es mucho para ellos, porque el RCT no es un monotributo, tiene su técnica, es mucho. Y tal vez no soportan el costo de tener un profesional al lado, la ganancia es muy mínima. Se habla de un agente de percepción sumativo. ¿Qué es eso? Los agentes de percepción, recuerden que tienen su función al cobro, diferente al agente de retención, que es al pago, ¿verdad? Entonces, al momento de generar la factura, el contribuyente más fuerte suma a esa factura determinado monto y ese monto libera al de abajo de declaración, y por ese monto ya él ha pagado
todo lo que tiene que pagar. Aquí se analizó en un momento cuáles actividades soportan un agente de percepción, se hablaron de estas y se habló de un monto que pudiese sustituir todo lo de renta, todo lo de ITEVI, y se hablaba de un 3.6. Para que sea efectivo tenía que haber un sistema conectado con aduana, o sea, tenía que ser un sistema de percepción global, pero lo que sí era tendente a que esta medida es eficaz por donde quiera que tú la cojas a materia recaudatoria. Ella lo que necesita es mejor estructuración, ¿sí? Pero te manda por todos lados a más de 10.000 millones de pesos, y eso es un buen número, muy buen número. Bueno, yo le digo que la última ley de tratamiento simplificado que trabajamos en el 2023 dejó 11.000 millones de pesos. Transparencia patrimonial dejó 31.000 millones, o sea que solamente esa medida, que puede ser administrativa, te lleva a lo que resultó una ley completa. Bueno, en materia sustantiva, y ya voy acabando, se está hablando de la defensoría, se está hablando del interés ganado, ahorita lo vimos. Pierde sentido la materia tributaria en los tribunales judiciales, y es que al introducir las defensorías, como verdad, tienen la sede de reconsideración, tienen la sede de defensoría que puede modificar el acto administrativo, entonces se concluye con un tribunal de orden administrativo y se saca la materia del orden judicial. De eso se está hablando. Hay muchos países ya, creo que más de 7, que tienen tribunales administrativos y no tienen la materia en el orden judicial. Aquí habría que entrar en un debate por el tema de la tutela de la administración, es constitucional, ¿sí? Entonces, aquí no es tan sencillo. Se sigue hablando de las normas antiabuso, para nosotros es la cláusula del artículo 2, antilusiva, ¿verdad? O sea, los parámetros de esa norma. Se aumentan las penas de la defraudación, es una tendencia el aumento de pena, y el procedimiento de ejecución se hace sumario. Es una ejecución electrónica, sencilla, que no nos da todos estos pasos. O sea, ¿qué hacemos ahora? Trabamos una medida en lo que se discute la deuda. Cuando la deuda es firme, trago el privilegio. Embargo, te denuncio el embargo, pongo los bienes a cargo de Montepiedad. Montepiedad hace un pliego, hace una pública subasta. Después de la subasta, entonces viene la adjudicación si no hubo licitador. Después viene la transferencia, pero cada uno de esos pasos abre un recurso. Entonces, después que yo duré 20 años discutiendo la deuda tributaria, ahora voy a durar 20 años discutiendo si yo hice bien o no bien la ejecución. Y se está haciendo un procedimiento sumario para ejecutar, toda vez que ya se discutió todo lo que se iba a discutir de la deuda. Y ahí se discuten cosas muy puntuales sobre la validez o no validez del título ejecutorio, que en este caso, en la materia tributaria, eso ha mutado muchísimo, porque antes se hablaba del certificado de deuda, ya usted puede ejecutar con una sentencia. Fíjense que aduana ejecuta los pagaré. O sea, eso ha cambiado, eso no está tan cerrado. Ese procedimiento, de hecho, de la 1192 necesita actualización. Si nosotros trabajáramos, esta era la cartera de recursos contenciosos y recursos suspendidos, si trabajáramos algo en esa cartera, por lo menos un 2%, eso nos daría 2.000 y pico de millones de pesos. El tratamiento de la deuda firme siempre va a dejar dinero. Lo que pasa es una realidad, cuando tú si dejaste el procedimiento sin trabar una medida de inicio, cuando viene la sentencia, 10 años después, por más rápido que le queramos dar, el contribuyente ya ha distraído los bienes. Y no hay mucho que ejecutar más que llegar a un acuerdo. Entonces, eso es una de las normas abusivas que también se están estudiando, ¿sí? El abuso de la vía judicial, y por eso hay países que dicen no queremos vía judicial en materia tributaria, todo viene por la vía administrativa. Aquí tú concilias, aquí tú cierras, aquí tú reconsideras, aquí tú vas donde el defensor, todo se trabaja aquí. Claro, actores diferentes, no todos los actores son de la administración, pero sin la vía judicial. En materia impositiva, ya tengo que terminar, se está hablando de servicios digitales, sigue siendo un tema top, renta única mundial. Ustedes saben que el servicio digital tiene 2 etapas: cómo pongo a la plataforma a tributar, y después cómo hago que la plataforma sea un agente de retención de todo el que la usa. Sí, cómo la gente tributa por medio de la plataforma. Y se está hablando de la tributación de los activos virtuales, ¿verdad? Las criptomonedas y esos asuntos. Esto no es lo mismo. Servicio digital y activos virtuales no es lo mismo. No es lo mismo. Estos eran los números de servicios digitales. Si se llegaba a implementar el reglamento, eran 2.000 y pico de millones de pesos. Esto es una tributación tendente también. El 1%
1% de los activos productivos en los bancos, desmontando renta. Es tendente también el aumento de la tasa única de dividendos, la separación de ganancias de capital de renta, y esto no es tendencia. El 3.5 tan mencionado en aquel tiempo del ingreso no es tendencia, pero no tiene precedente en la región tampoco, pero los países más exitosos en simplificación tienen un impuesto al ingreso y no un impuesto a la renta. Sí. Esto, cuando se analizó, si quitábamos lo que se gana de renta, daba 41.000 millones de pesos más en recaudación. Naturalmente, un 3.5 es una tasa que hay que analizar porque queda muy arriba del pequeño y muy abajo del grande. Sí, yo tengo grandes contribuyentes con tasa de 7, 8, poner un 3.5 es un regalo, eso se analiza, se analiza ahí. Y por último, no dejan de hablarse los ecológicos y nocivos a la salud. Se está hablando de cambiar el marbete por un CO2 que grave la cantidad de kilómetros recorridos y no la tendencia, el impuesto que grava el ruido de los aviones y ruido y contaminación sonora. La generación de energía ha pasado a tener un impuesto único más que un ITEVIS, porque hay unas discusiones donde se habla de ponerle ITEVIS, ¿verdad?, a la generación de la energía. Los plásticos tienen su impuesto ya, gaseosas y azúcar, los insecticidas, plasticidas y todo lo que envenena, ¿verdad?, también tienen un impuesto único. Residuos sólidos y los áridos, porque aquí solamente se habla de residuos sólidos, la extracción de minerales del suelo y subsuelo. Hay contratos mineros que tienen un impuesto especial, pero no todas las minas aquí tienen este impuesto en los IMA, en el contrato congresual. Los contaminantes locales, los usos de arrecife y espacios marítimos tienen un impuesto, se ha hablado mucho de eso, esa tendencia, y el consumo industrial de electricidad y el agua tiene un impuesto diferenciado. O sea, el agua potable se hace para beber, si usted la coge para riego, se le pone un impuesto, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto en el mundo impositivo es lo nuevo, de lo que se está hablando. Señores, muchas gracias y a su disposición.